Tus padres te vendieron a los 12 años por un trato comercial. Los invitados de boda literalmente te verán meterte en la cama. Es un espectáculo público. Si sobrevives al parto mortal que probablemente viene después, felicidades. Tienes quizás 50 de probabilidades de que tu esposo no te mate a golpes. La ley se lo permite. Bienvenida al matrimonio medieval, donde, hasta que la muerte nos separe, no era romances, solo te decía cuánto vivirías. Te casas mañana, pero no elegiste a tu pareja. Tus padres te vendieron cuando tenías 12 años para hacer un negocio. En tu noche de boda, los invitados te verán literalmente meterte en la cama. Es un espectáculo público. Y si sobrevives al aterrador parto que probablemente suceda a continuación, felicidades. Tienes unas probabilidades de 50-50 de que tu esposo no te golpee hasta matarte. La ley dice que puede hacerlo. Bienvenido al matrimonio medieval. En aquel entonces, hasta que la muerte nos separe, no era una dulce promesa. Simplemente decía la verdad sobre cuánto tiempo probablemente vivirías. ¿Crees que tu vida de citas es dura? Intenta vivir en un tiempo en que tu padre podía venderte a quien pagara más antes de que aprendieras a caminar. Tu noche de boda venía con personas mirando. Quedar embarazada era como jugar un juego mortal. Y divorciarse era tan posible como volar a la luna. Para cuando terminemos aquí, estarás agradecido por cada aplicación de citas que existe. Comparado con lo que la gente de hace tiempo pasaba al casarse, incluso tu peor ruptura parece un final feliz. Sumergámonos en la pesadilla del matrimonio medieval que hace que las citas hoy parezcan un paraíso. Vendida antes de decir sí quiero. Comencemos con Margaret Beaufort. Ella vivió a finales de la época medieval y se convertiría en la madre de la familia real Tudor. Cuando Margaret tenía 6 años, sus tutores la casaron con John de la Pole. Era básicamente como vender una casa. Margaret nunca entendió que este matrimonio era real. Era demasiado joven para saber lo que le estaba sucediendo. Pero los adultos a su alrededor sabían exactamente lo que estaban haciendo. Estaban tomando el control de todo el dinero y la tierra que ella heredaría. 3 años después, cuando la política cambió, cancelaron ese matrimonio como si nunca hubiera sucedido. Luego la vendieron nuevamente, esta vez a Edmund Tudor, que tenía 24 años. Margaret tenía 12. Ahora aquí es donde se complica. La ley medieval decía que podías casarte a estas edades, pero había una regla no escrita que decía que esperabas hasta que la niña tuviera al menos 14 años antes de hacer el matrimonio oficial. Edmund Tudor decidió que no podía esperar. A los pocos meses de su boda, la pequeña Margaret, de 12 años, estaba embarazada. Pero la historia de Margaret no era especial. Tomemos a Isabel de Valois, hija del rey de Francia. En 1396 fue casada con el rey Ricardo II de Inglaterra. Isabel tenía 6 años y 5 días. Sus regalos de boda incluían literalmente sus muñecas y pequeños muebles de plata para ellas. El contrato matrimonial decía que el matrimonio no podría ser real hasta su 12º cumpleaños. Incluso para los estándares medievales, esto era realmente extremo. Aquí es donde la mayoría de la gente no entiende. No eran matrimonios por amor que salieron mal. Eran acuerdos comerciales planeados.
Los padres medievales no eran monstruos. Vivían en un sistema donde los niños, especialmente las hijas, eran como dinero en el banco. Una hija, con tierras y títulos, era básicamente como ganar la lotería. Pero tenías que reclamar ese boleto de lotería antes de que algo saliera mal. Y las cosas salían mal todo el tiempo. Guerras, enfermedades, peleas políticas podían arruinar el dinero de una familia de la noche a la mañana. Entonces, los padres jugaban el juego del matrimonio como personas comprando y vendiendo acciones. Casaban a sus hijos tan jóvenes como fuera posible para asegurar amistades con otras familias y asegurarse de que la riqueza se transmitiera de forma segura. ¿La parte realmente perturbadora? Esto era completamente legal. Los ricos pensaban que era totalmente normal. La iglesia tenía reglas sobre cuándo los matrimonios podían hacerse reales, pero raramente hacían cumplir esas reglas cuando se trataba de matrimonios políticos. El dinero hablaba más fuerte que el bien y el mal, pero aquí está la verdad. Mientras que estos casos extremos hacen historias impactantes, la mayoría de las personas medievales realmente se casaban mucho más tarde. La gente pobre y las familias de clase media generalmente se casaban en su adolescencia tardía o a principios de sus 20. Estos matrimonios infantiles eran principalmente un problema de gente rica. Ocurrían porque tenían demasiada riqueza y poder para arriesgar. Aún así, para chicas como Margaret e Isabel, la infancia terminó en el momento en que alguien decidió que su herencia valía más que su inocencia. ¿Y la verdadera pesadilla? Esto era solo el comienzo de lo que sería el matrimonio para ellas. La noche de boda, un show de horror. Ahora hablemos de lo que sucedió después de que dijiste sí, porque las noches de bodas medievales venían con una vergüenza pública que haría que la televisión de realidad pareciera educada. Bienvenido a la ceremonia de la cama. Una tradición tan intrusiva que hace que los fotógrafos de bodas modernos parezcan respetuosos. Así es como funcionaba. Después de la fiesta de bodas, tus amigos, familia y prácticamente cualquiera que sintiera ganas de ver, te llevarían a tu dormitorio. No para dejarte allí, para ayudarte a prepararte activamente para tu noche de bodas. Las mujeres llevarían a la novia al dormitorio. Le quitarían toda la ropa, le peinarían el cabello y la meterían en la cama, mientras daban consejos útiles sobre lo que estaba a punto de suceder. Mientras tanto, los hombres harían lo mismo con el novio. Luego lo llevarían adentro. Se asegurarían de que se metiera en la cama con su nueva esposa y comenzaría la verdadera diversión. Un sacerdote bendeciría la cama matrimonial para que la pareja tuviera bebés. Luego vendría el lanzamiento de calcetines. Las damas de honor y los padrinos se sentarían a ambos lados de la cama y lanzarían los calcetines y medias de la pareja hacia ellos. Un golpe directo supuestamente significaba que la persona que lanzaba sería la próxima en casarse. Piénsalo como una práctica medieval de tiro al blanco con tu ropa interior. Pero aquí es donde se pone realmente incómodo. En muchos casos, especialmente con reyes y reinas y nobles de alto rango, los testigos se quedarían realmente para asegurarse de que el matrimonio se hiciera real. No verían lo que sucedía. Incluso las personas medievales tenían algunos límites.
pero esperarían fuera de las cortinas de la cama y esperarían pruebas. Tomemos la boda de Margaret de York con Carlos el Temerario, duque de Borgoña, en 1469. Este fue un matrimonio político tan importante que la ceremonia de la cama se convirtió en un gran evento, con muchos nobles escribiendo cada detalle. La presión era enorme, porque si el matrimonio no se hacía real, podría cancelarse. Y todas esas amistades políticas se desmoronarían. Ahora, antes de que pienses que solo se trataba de ricos siendo extraños, entiende la razón detrás de esto. En un mundo donde el matrimonio era principalmente un contrato legal y económico, hacerlo real era lo que lo hacía oficial y vinculante. No hacerlo real significaba no tener un matrimonio válido, lo que significaba no derechos de herencia, no amistades políticas y no hijos legítimos. Pero aquí está la realidad. Mientras que las ceremonias de la cama eran reales, no eran tan comunes como sugieren las películas y programas de televisión. Esta era principalmente una tradición de la alta clase. Y aún así, las versiones más extremas se reservaban para los matrimonios políticos de mayor riesgo. La mayoría de las personas comunes tenían asuntos mucho más simples y privados. La ceremonia también cambiaba drásticamente dependiendo de dónde vivías y en qué periodo. En algunos lugares era más simbólica. Los invitados llevarían a la pareja al dormitorio y los dejarían con bendiciones. En otros, particularmente en los países escandinavos, el hecho público era en realidad requerido por ley para validar el matrimonio. Incluso la realeza eventualmente se cansó de esta invasión de la privacidad. El rey Carlos V de Inglaterra, famoso por haber cerrado la puerta de su dormitorio, se negó a participar en la tradición. Pero la costumbre permaneció durante otros 100 años en varias clases sociales. La parte más perturbadora para novias infantiles, como Isabel de Valois, la ceremonia de la cama era un recordatorio constante de que su infancia había terminado oficialmente. Incluso si el proceso de hacer real el matrimonio se retrasaba. Isabel pasó por este ritual a la edad de 6 años, con muñecas y todo, sabiendo que ahora era propiedad de alguien. No aprendes esto en las clases de historia. Pero estas ceremonias no eran solo sobre tradición. Se trataban de control, propiedad y prueba pública de lo que debería haber sido el momento más privado en la vida de una pareja. El parto, una sentencia de muerte. Si pensabas que la noche de bodas era aterradora, espera a escuchar sobre lo que vino después. En la época medieval, quedar embarazada no era una bendición. Era básicamente jugar un juego mortal con tu vida cada vez. Regresemos a Margaret Beaufort, porque su historia muestra perfectamente la pesadilla del parto medieval. Recuerda, ella tenía solo 12 años cuando Edmund Tudor la dejó embarazada. Cuando Edmund murió de peste, mientras ella estaba de 7 meses, Margaret tuvo que hacer un peligroso viaje invernal al castillo de Pembroke, mientras estaba muy embarazada. Para una niña de 13 años, esto era casi impensable. El 28 de enero de 1400
trabajo de parto. Según su sacerdote, el obispo John Fisher, quien escribió sobre el evento, fue un milagro que un bebé pudiera nacer de una persona tan pequeña. Eso es lenguaje medieval para decir que su cuerpo estaba tan poco desarrollado que todos esperaban que tanto la madre como el niño murieran. El parto fue tan traumático que, aunque Margaret se casó 2 veces más después de la muerte de Edmund, nunca tuvo otro hijo. El daño a su cuerpo de 13 años fue permanente. Un horrible parto había dejado a la futura madre de la dinastía Tudor incapaz de tener más bebés de por vida. Pero la experiencia de Margaret no era inusual. Simplemente estaba mejor documentada debido a su importante estatus. Las estadísticas medievales son aterradoras. Aproximadamente 1 de cada 3 mujeres moría durante el parto o por problemas poco después. Piensa en eso. Cada vez que una mujer medieval quedaba embarazada, tenía peores posibilidades de sobrevivir que una persona moderna saltando de edificios con un paracaídas. La atención médica disponible empeoraba las cosas aún más. Las prácticas de parto medieval incluían hacer que las mujeres perdieran sangre durante el trabajo de parto. Porque, obviamente, lo que una mujer que pierde sangre durante el parto necesita es perder más sangre. Usaban sillas de parto que eran básicamente dispositivos de tortura medieval diseñados para acelerar el parto, a menudo causando más daño que ayuda. Las mujeres adineradas no necesariamente estaban mejor. Tomemos a Isabel de Aragón, que murió al dar a luz a los 18 años, después de días de agonizante trabajo de parto, incluso con la mejor atención médica disponible en ese momento, que incluía oraciones y medicinas a base de plantas. Sufrió durante varios días antes de finalmente morir. Aquí está lo que realmente acentuó el horror. Se esperaba que las mujeres nobles quedaran embarazadas inmediatamente y continuamente hasta que fueran demasiado viejas o murieran, lo que ocurriera primero. Leonor de Aquitania, considerada una de las mujeres más poderosas de su tiempo, sobrevivió a 10 embarazos. Cada uno era una posible sentencia de muerte. La mayoría de las mujeres nobles enfrentaban entre 8 y 15 embarazos en su vida. Era bebé tras bebé hasta que sus cuerpos simplemente no podían soportar más. La presión era enorme porque tener hijos era literalmente su trabajo. Una esposa medieval que no podía tener hijos, especialmente varones, era considerada un fracaso. No importa que ahora sepamos que los hombres causan aproximadamente la mitad de todos los problemas relacionados con tener bebés. La medicina medieval culpaba a la mujer por todo. Y si de alguna manera sobrevivías a múltiples partos, felicidades. Probablemente estabas tan dañada físicamente que el resto de tu vida se gastaría lidiando con las consecuencias. Órganos dañados, músculos desgarrados, dolor constante. Estos se aceptaban como el precio de ser esposa. La parte verdaderamente desgarradora es que muchas de estas mujeres aún eran adolescentes cuando comenzaban este ciclo. Margaret Beaufort tenía 13 años, Isabel de Aragón tenía 18, una madura 18. Sus cuerpos ni siquiera habían terminado de crecer, y sin embargo, se esperaba que comenzaran de inmediato el proceso que probablemente las mataría. El matrimonio medieval no se trataba solo de encontrar un compañero, se trataba de encontrar a alguien dispuesto a arriesgar
la muerte una y otra vez para continuar tu línea familiar. Y para las mujeres, decir sí era básicamente aceptar una vida entera de ruleta médica rusa, donde la casa siempre tenía la ventaja. Cuando tu cónyuge intenta matarte, así que has sobrevivido a tu matrimonio infantil, soportado una ceremonia de cama pública y de alguna manera salido vivo del parto. Felicidades. Ahora viene la parte realmente divertida. Vivir con un cónyuge que tiene el derecho legal de golpearte, encerrarte o incluso matarte. Todo perfectamente dentro de la ley. Las leyes de matrimonio medieval no solo eran injustas para las mujeres, eran francamente aterradoras. Bajo la idea legal de castigo razonable, los esposos podían disciplinar físicamente a sus esposas por cualquier comportamiento que consideraran incorrecto. Y razonable se definía de forma muy amplia. Hay casos documentados de esposos siendo legalmente absueltos por golpear a sus esposas con palos siempre y cuando el palo no fuera más grueso que su pulgar. Pero hablemos del ejemplo supremo de asesinato conyugal legal. Enrique VIII. Ahora, Enrique vivió a finales de la época medieval y durante el Renacimiento, pero usó las leyes matrimoniales medievales hasta su conclusión más extrema. Cuando sus esposas no podían darle lo que quería, hijos varones, no solo se divorciaba de ellas, las mandaba matar. Toma a Ana Bolena. Cuando no pudo tener un niño y Enrique se cansó de ella, la hizo juzgar por adulterio, haber tenido relaciones con su hermano y traición. La evidencia era prácticamente inexistente, pero no importaba. Según la ley medieval, el adulterio de una esposa se consideraba traición a la corona porque amenazaba quién heredaría el trono. La pena por traición era la muerte. Ana Bolena fue decapitada el 19 de mayo de 1536 tras un juicio que era básicamente un linchamiento legal. Sus supuestos crímenes incluían el adulterio con varios hombres, incluido su propio hermano. Cargos tan ridículos que incluso los propios asesores de Enrique tuvieron dificultades para hacer que se quedaran. Pero no necesitaban pruebas reales. Solo necesitaban la suficiente justificación legal para deshacerse de una esposa inconveniente. Catherine Howard recibió el mismo tratamiento. Cuando Enrique descubrió sus relaciones pasadas y el posible adulterio, no dudó en enviarla al bloque de ejecución también. Probablemente tenía alrededor de 19 años cuando fue ejecutada, apenas mayor que una adolescente. Pero aquí está la parte realmente aterradora. No era solo Enrique siendo excepcionalmente cruel. Era la ley del matrimonio medieval funcionando exactamente como estaba diseñada. Eleanor Cobham, duquesa de Gloucester, fue torturada y encarcelada durante años por los enemigos políticos de su esposo, con la plena cooperación de éste. Su crimen, ser políticamente inconveniente. El divorcio era prácticamente imposible. La Iglesia Católica controlaba el matrimonio y solo otorgaba nulidades bajo circunstancias muy específicas. Tenías que probar que el matrimonio nunca fue válido en primer lugar, lo que generalmente significaba probar que nunca se hizo real. Esto requería exámenes públicos
embarazosos donde las mujeres tenían que someterse a inspecciones físicas para probar que aún eran vírgenes. Incluso si pudieras probar que nunca se hizo real, el proceso podría llevar años y costar una fortuna. La mayoría de las personas simplemente no podían pagarlo. Así que las mujeres estaban atrapadas en matrimonios con hombres que podían golpearlas legalmente, violarlas y controlar cada aspecto de sus vidas. La ley era cristalina. Una mujer casada no tenía identidad legal separada de su esposo. No podía poseer propiedad, firmar contratos o incluso testificar en la corte sin su permiso. Si él decidía encerrarla en una torre por el resto de su vida, ese era su derecho legal como esposo. Y si tu esposo decidía que te quería muerta, bueno, siempre había interpretaciones legales creativas disponibles. Las acusaciones de brujería, adulterio o traición podían inventarse fácilmente. Los tribunales medievales no estaban exactamente preocupados por juicios justos cuando se trataba de esposas inconvenientes. La parte más escalofriante es que muchas de estas mujeres sabían exactamente a lo que se estaban enfrentando. Entendían que el matrimonio significaba renunciar a todos los derechos legales y poner sus vidas completamente en manos de sus esposos. Pero no tenían elección. Las mujeres solteras tenían aún menos opciones para sobrevivir. Así que cuando Enrique Abadalen hizo que 2 esposas fueran decapitadas, no estaba rompiendo la ley medieval, la estaba utilizando. El sistema estaba diseñado para dar a los esposos un poder completo sobre sus esposas, incluida la capacidad de vida y muerte. Y si no podías darle a tu esposo lo que quería, sería mejor que esperases que fuera más misericordioso de lo que la ley exigía. La economía de la miseria medieval. Seamos brutalmente honestos sobre lo que realmente era el matrimonio medieval. Un acuerdo comercial donde la mercancía era humana. Si piensas que las relaciones modernas tienen demasiada presión económica, espera a escuchar sobre las dotes medievales que podían llevar a familias enteras a la quiebra. El sistema de dotes era básicamente robo legalizado. La familia de la novia tenía que pagar a la familia del novio por el privilegio de quitarse de encima a su hija. Y no estamos hablando de regalos modestos aquí. Algunas dotes eran equivalentes a $500,000 en el dinero de hoy. A veces tomemos a Isabela d'Este, una de las mujeres más influyentes de la época medieval tardía. Su familia pasó 3 años negociando su matrimonio como un gran acuerdo comercial. Las negociaciones de la dote solo implicaban múltiples rondas de ofertas. Diferentes familias ofrecían cantidades de dinero cada vez más exorbitantes para asegurar la alianza. Su dote incluía efectivo, joyas, tierras y promesas políticas que tomarían décadas en cumplirse. Pero aquí es donde se pone realmente retorcido. La familia de la novia no solo estaba pagando para deshacerse de su hija, básicamente estaban comprando la protección y el estatus de un yerno para su línea familiar. Si no podías permitirte una dote decente, tu hija se quedaría soltera, lo que significaba pobreza y muerte social. O se casaría tan por debajo de su estatus que arrastraría a toda la familia con ella. Mientras tanto,
La familia del novio estaba haciendo una inversión calculada. No solo estaban obteniendo una esposa, estaban obteniendo su dote, las conexiones políticas de su familia y cualquier herencia futura que pudiera recibir. El matrimonio era literalmente un acuerdo comercial donde la novia era tanto el producto que se vendía como el pago que se hacía. Y si piensas que esto suena mal para la familia de la novia, espera a escuchar lo que le pasó a la propia novia. Una vez casada, todo lo que poseía, incluida la dote que su familia había hecho para empobrecerse, pertenecía legalmente a su esposo. Pasó de ser propiedad de su padre a ser propiedad de su esposo y trajo consigo su propio precio de compra. Pero la pesadilla económica no terminó con la dote. Las leyes de herencia medieval estaban diseñadas para mantener la riqueza en manos de los hombres. Cuando moría el esposo de una mujer, a menudo ella lo perdía todo. Las viudas frecuentemente se encontraban sin dinero porque la propiedad de su esposo iba a sus parientes masculinos, no a ella. Esto creó un ciclo vicioso donde las viudas desesperadas se casaban rápidamente, no por amor, sino por supervivencia. Algunas mujeres se casaron 4 o 5 veces, cada vez con la esperanza de que el siguiente esposo no muriera y las dejara sin nada. Otras se veían obligadas a entrar en conventos, no porque quisieran ser monjas, sino porque era la única forma de evitar morir de hambre. Las mujeres medievales más exitosas eran aquellas que aprendieron a jugar con este sistema amañado. Margaret Beaufort, a pesar de su traumático comienzo, se convirtió en una de las mujeres más ricas de Inglaterra. Hizo esto gestionando cuidadosamente sus herencias y eligiendo estratégicamente a sus próximos esposos. Pero ella era la excepción, no la regla. Para la mayoría de las familias medievales, organizar el matrimonio de una hija significaba elegir entre ruina financiera y deshonra social. Algunas familias literalmente se endeudaban durante generaciones para poder pagar la dote de una sola hija. Otras debían conformarse con matrimonios que no ofrecían avance social y que no proporcionaban seguridad a sus hijas. La ironía más cruel, incluso después de arruinarse para proporcionar una dote, las familias no tenían ninguna garantía de que su hija sería tratada bien. Una vez que el matrimonio se completaba y se pagaba la dote, la familia de la novia no tenía forma legal de ayudar si el esposo resultaba ser abusivo o negligente. El dinero se había ido. La hija legalmente había muerto para ellos y estaban atrapados con la deuda. Esto no era matrimonio. Era trata de personas con una ceremonia religiosa adjunta. Las parejas medievales no estaban uniendo sus vidas. Estaban completando una transacción comercial que trataba a las mujeres como tanto cosas que se venden como dinero que se gasta. Y el precio de entrada a este sistema era tan alto que destruía familias durante generaciones. Amor, compatibilidad, felicidad. Estas eran lujos que la mayoría de las familias medievales simplemente no podían permitirse. Cuando el matrimonio de tu hija podía mejorar o destruir el estatus de tu familia, el romance era solo otra palabra para ser fiscalmente irresponsable.
la muerte nos separe. Aquí está el giro final de la trama del matrimonio medieval. Todo ese trauma, ruina financiera y opresión legal de la que hemos estado hablando, probablemente no tendrías que soportarlo durante mucho tiempo, porque los matrimonios medievales venían con una fecha de caducidad incorporada, la muerte. El matrimonio medieval promedio duraba entre 15 y 20 años. No porque las parejas se distanciaran o se enamoraran, sino porque uno de ellos moría. Generalmente la esposa, gracias a toda esa ruleta rusa del parto que discutimos antes. Pero los esposos tampoco vivían mucho tiempo, considerando todas las guerras, plagas y la completa falta de conocimiento médico sobre la limpieza básica. Tomemos la peste negra, que arrasó Europa en el siglo XIV y mató aproximadamente a 1/3 de todas las personas. Imagina planificar la elaborada dote de tu hija y su alianza matrimonial, solo para que la peste acabe con la mitad de los invitados a la boda antes de la ceremonia. De repente, todos esos cuidadosos cálculos de dinero no significaban nada, porque tu futuro yerno estaba muerto en una zanja. Pero aquí es donde la practicidad medieval se torna realmente oscura. Las personas se adaptaron a esta constante muerte tratando el matrimonio como una puerta giratoria. Volverse a casar no era solo común, era esencial para la supervivencia. Las viudas y viudos se volvían a casar dentro de meses, a veces semanas, de la muerte de su cónyuge. No porque fueran insensibles, sino porque estar soltero en la sociedad medieval era básicamente una sentencia de muerte. Algunas mujeres se convertían en esposas en serie por pura necesidad. Se casaban, sobrevivían unos años si tenían suerte, quedaban viudas, y luego comenzaban a buscar inmediatamente al siguiente esposo antes de que se les acabaran los recursos. Era como un sombrío juego de sillas musicales, donde la música podía detenerse en cualquier momento y dejarte sin apoyo. Los ricos lo tenían un poco mejor, porque podían permitirse estar solteros por más tiempo. Pero incluso ellos sentían la presión. Las familias nobles organizarían matrimonios de respaldo para sus hijos. Literalmente, tenían planes de contingencia para cuando el primer cónyuge muriera. Los contratos matrimoniales medievales a veces incluían cláusulas sobre lo que sucedería cuando, no si, una de las partes muriera. Aquí hay algo que muestra lo normal que era la muerte en el matrimonio medieval. Las ceremonias de boda incluían oraciones no solo por la felicidad de la pareja, sino por sus almas después de la muerte. Los sacerdotes medievales bendecían literalmente los matrimonios, mientras al mismo tiempo preparaban a todos para el inevitable funeral, que probablemente vendría más pronto que tarde. La amenaza constante de la muerte también creó situaciones de herencia verdaderamente bizarras. Algunas mujeres sobrevivieron a 3 o 4 esposos y ganaron riqueza de cada uno, volviéndose increíblemente poderosas en el proceso. Otras no tuvieron tanta suerte. Perderían todo cada vez que quedaban viudas y tenían que empezar de nuevo sin nada. Los hijos de estos matrimonios en serie crearon árboles familiares increíblemente complejos. Podrías tener medios hermanos de los matrimonios anteriores de tu madre.
hermanastros de los matrimonios anteriores de tu padre, y ninguna garantía de que ninguna de estas relaciones durara más de unos pocos años antes de que otra muerte rebarajara las cartas. Los registradores medievales se convirtieron en expertos en rastrear estas estructuras familiares en constante cambio. Los registros de la iglesia de la época parecen guiones de telenovela. John se casó con Mary, quien murió en el parto. John luego se casó con Susan, quien murió de peste. John luego se casó con Margaret, quien lo sobrevivió y se casó con Thomas. El impacto psicológico fue enorme. Las personas medievales no podían permitirse encariñarse demasiado con sus cónyuges, porque las probabilidades de perderlos eran tan altas. El matrimonio se trataba de supervivencia y construcción de alianzas, no de conexión emocional. En parte porque la conexión emocional era demasiado arriesgada cuando la muerte siempre acechaba alrededor de la esquina. Y aún así, a pesar de toda esta muerte y trauma, la gente seguía casándose, seguía teniendo hijos, seguía organizando dotes, seguía pasando por ceremonias de cama y enfrentándose a todos los horrores que hemos discutido. Porque en la sociedad medieval, incluso un matrimonio peligroso y potencialmente mortal era aún más seguro que enfrentarse al mundo solo. Cuando las parejas medievales prometían hasta que la muerte nos separe, no lo hacían por romanticismo, lo hacían por realismo. La muerte era la única forma confiable de salir de un matrimonio medieval, y generalmente llegaba mucho antes de lo que cualquiera esperaba. Así que ahí lo tienes, la brutal realidad del matrimonio medieval desnudada. Novias infantiles vendidas como ganado. Noches de boda, convertidas en espectáculos públicos. Partos que eran prácticamente una sentencia de muerte. Esposos con derechos legales de asesinato. Dotes que llevaban a las familias a la ruina. Y matrimonios que rara vez duraban lo suficiente para que el trauma se asentara por completo. Ahora, si me disculpas, voy a disfrutar el hecho de que puedo deslizar a la izquierda en alguien sin que mi padre negocie un pago por la dote. Porque a veces la mejor manera de apreciar lo que tienes es recordar cuán peor solían ser las cosas. Y si este vistazo a las pesadillas del matrimonio medieval te ha dejado agradecido por el amor moderno, o al menos por las elecciones modernas, quizás compartas esto con alguien que necesita un recordatorio de que salir con alguien en el siglo XXI no es realmente lo peor que le ha pasado